Le pasamos también la pregunta al licenciado César Gutiérrez Pliego, que ya está con nosotros, que es un especialista en las Fuerzas Armadas, un especialista en crimen organizado, y lo sumamos a la plática. Licenciado, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte aquí con Pepe. Al contrario, un placer saludar a Pepe, saludarte a ti, Paco, como siempre es un placer, a tus órdenes. Licenciado, vemos que estás ahí, pero te hacemos una pregunta y te hago una pregunta que le hice a Pepe. De pronto da la impresión de que cuando uno dice fue el crimen organizado, ya le quitamos todo el trabajo y la carga de peso a los gobernadores, a las fiscalías estatales, a las policías estatales, y dejamos esa impresión en la narrativa de que todo es culpa del crimen organizado, cuando hay delitos del fuero común que estamos cargando al crimen organizado sin saber si es esto, ¿cierto? Sí, pero además, mira, hay que recordar algo. Yo he tenido discusiones fuertes en diferentes foros, en medios de comunicación, en redes sociales, en donde yo siempre lo he explicado. No olvidemos que la mayoría de los delitos que se le achacan a la delincuencia organizada son delitos del fuero común y que es responsabilidad de las entidades federativas. Eso significa de las fiscalías estatales. Y no hay que olvidar que para eso existen policías municipales, policías estatales, policías de investigación, policías ministeriales, que su obligación la obligación de la seguridad pública es prevenir los delitos. Yo les puse un ejemplo muy claro. Imagínate que cualquier policía dijera que, pues obviamente ellos no van a participar porque es un delito del orden federal por el simple hecho de que tengan un arma de fuego, porque estarían en violación a una disposición federal como es la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. La seguridad pública no funciona así. La investigación y persecución de los delitos no funciona así. Es responsabilidad de las entidades federativas e incluso para eso existen las constituciones locales, las cuales les dan esa garantía. Si no fuera así, pues entonces tendríamos una policía única a nivel nacional, la misma que se encargaría de todo este tipo de delitos. ¿Cuál es el problema? Las narrativas. En este momento nos encontramos en momentos en que la seguridad pública y la investigación y persecución de los delitos se ha politizado, porque nadie se quiere hacer responsable de los delitos que suceden en las demarcaciones que les corresponden. Por supuesto que hay una obligación compartida, pero ¿cómo puede la federación llegar y hacerse cargo de un asunto cuando ni siquiera tiene conocimiento de que ese delito se supone que es un delito del orden federal? Entonces tendrían que darse los desgloses por parte de las fiscalías estatales y decir, yo ya hice una investigación y yo ya pude corroborar que es un grupo criminal perteneciente a la delincuencia organizada y por lo mismo no me corresponde a mí realizar la investigación. Pero tendremos que entender que tienen que existir desgloses, se tiene que tener conocimiento por parte de la autoridad. El Ministerio Público es el que tiene que hacer una investigación y decir si no corresponde al ámbito de sus capacidades. Pero como en este momento la narrativa es decir que todo es culpa de la federación y no hacerse cargo de la responsabilidad que le corresponde al municipio y a la entidad federativa, en este caso al Estado, pues entonces veremos que todo lo que venga de aquí en adelante hasta que sean las elecciones, pues será una narrativa de yo no quiero hacer frente porque incluso si hago frente y las cosas salen mal, va a ser mi responsabilidad, cuando lo más fácil es decir todo esto son grupos de la delincuencia organizada. Pero entonces, ¿qué pasó? Los delitos del fuero común tienen que ser investigados por las autoridades locales. Y si existe un desglose, entonces se enviará a la federación y se le dará oportunidad a la federación de realizar las investigaciones. Porque de lo contrario, entonces imagínate cuando se esté cometiendo un delito del fuero común y que hubiera una autoridad federal, pues entonces tampoco podría participar porque a su consideración es un delito del fuero común. No funciona así. Eso tiene que ver con las jurisdicciones e incluso tiene que ver con el Poder Judicial quien determina si es del fuero común o del fuero federal, pero desafortunadamente con lo politizado que está en estos momentos la narrativa en la seguridad pública, pues todo se le echa la culpa a la federación y la federación a los estados.